Álvarez y Casa. Gracias. Vamos a decirlo con mucha claridad. La política migratoria de México mata. Y estoy citando a más de 300 organizaciones de la sociedad civil y 500 personas. Y yo agrego, la política migratoria de López Obrador no solo mata, viola derechos humanos y genera un trato profundamente indigno a las personas migrantes. Lo sucedido en Ciudad Juárez avergüenza a México ante el mundo, ante nosotras y nosotros mismos. Y no hay discusión. Tiene todos los elementos para ser entendido como un crimen de Estado. Es la consecuencia de la negligencia, la desatención y la simulación. El incendio, dice Amnistía Internacional, es consecuencia de políticas inhumanas que sistemática y estructuralmente violan derechos humanos. Aquí, en esta misma tribuna, se les ha informado y advertido de la cita que hice, la visita que hice en Tijuana, de cómo estaban los migrantes. Se les advirtió y se les informó de cómo estaban en Tapachula, en los centros de migración. Se les informó y se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses en esta tribuna. Sistemáticamente se ha dejado pasar. Se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! ¿Qué tiene que pasar para que cambien la política? Lo que está pasando es una sistemática violación a los migrantes. 40 personas y nos traen un tour. Y ni siquiera una comisión. ¿Qué les pasa? Si encabezan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos. Lo que pasó realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes. Los persiguen en todo el país. Los persiguen, los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los persiguen de los centros, los sacan de las plazas, no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30,000 migrantes al mes y ni siquiera hay dónde darles de comer. ¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar? Senador Álvarez y Casa, las senadoras y senadores de esta asamblea, le escuchamos con mucho respeto. Discúlpeme. ¿Entendemos? Discúlpeme. No, permítame usted. No, le pido que me permita. No, sí, permítame usted. Permítame usted. No. Soy el presidente de la mesa y le pido, usted no me puede reconvenir en ningún término. Le pido que respete a la asamblea, respete a la asamblea. Porque lo estamos escuchando con mucho respeto. Usted no me puede reconvenir por mis expresiones. Le suplico que modere su comportamiento. Ya veré si lo hago, presidente. Le suplico usted no me puede reconvenir. Le suplico que modere su comportamiento. Gracias por su sugerencia, pero no la acepto. Bueno, no me puede reconvenir de acuerdo a la normativa. Su comportamiento. La cacería que se ha aprendido. Es mi obligación preservar el orden en la sesión. Usted no me puede reconvenir de acuerdo a la normativa. Mi obligación es preservar el orden. Le pido que se conduzca con respeto a la asamblea, continúe con su exposición. Es su opinión, muchas gracias. La cacería que se ha emprendido en México en contra de las personas migrantes no tiene precedente. Se cambió la política migratoria. Es más, la entrada de Garduño fue porque Tonatiuh dejó el cargo. Cambió absolutamente la política migratoria a partir de la sumisión que se aceptó con Trump. Y viene, por supuesto, una persecución, y vienen, por supuesto, filtros en todo el país, vienen, por supuesto, hasta la falsedad de los términos. No son albergues, son prisiones. Ni siquiera se atiende el mandato de la Corte, que ha obligado a que solo durante 3 días pueden estar detenidos. Es una consecuencia de un gobierno, de una política de un gobierno que le interesa el poder, pero no gobernar. Les interesa perseguir sus ambiciones, pero no atender sus responsabilidades. Adán Augusto lavándose la responsabilidad, que se vaya candidato si quiere, pero no puede estar de corcholata y de secretario de Gobernación. Y por supuesto, ¿dónde está la PGR?
¿Dónde está la PGR en estos y los múltiples delitos que los migrantes han denunciado una y otra vez? Nunca aparece. La comparecencia de Garduño no debería darse, porque si tuviera un poquito de dignidad ya hubiera renunciado. Y así los responsables, que se llaman Alejandro Encinas y Adán Augusto López, son los responsables de la materia. Aquí se les ha dicho, un acuerdo no está por encima de la ley. Esta es la consecuencia sistemática de desatender la ley. Yo no puedo acompañar un acuerdo donde no se pida la renuncia de estos funcionarios. Desde esta tribuna del Senado me dirijo a los mexicanos y también a los mexicanos que viven en el extranjero. El día de ayer se cometió un crimen de Estado en Ciudad Juárez, porque no fue un accidente, por más que insistan los de Morena. Fue un crimen de Estado. Fueron las decisiones negligentes e inhumanas del gobierno de la República, de Morena, las que desencadenaron la muerte de 39 seres humanos calcinados en una cárcel migratoria. Las terribles imágenes de los videos de esta cárcel nos han mostrado la cara más ruin y nefasta del régimen de Morena, de su política migratoria inhumana, de su política interior ausente y de una burocracia insensible e incompetente. Eso es el obradorismo y es también ruindad, indiferencia, porque la reacción del presidente ha sido de una bajeza inconmensurable. Ayer, a unas horas de la muerte de los migrantes, el presidente solo dedicó poco más de 2 minutos para hablar del tema. Después prosiguió en ánimo festivo a hacer bromas y a carcajearse desde Palacio Nacional. Esas personas murieron porque el Estado las encerró. Esas personas murieron porque el Estado no las trató con dignidad. Esas personas murieron porque el Estado permitió que se quemaran hasta la muerte. Fue el Estado, es un crimen de Estado. Por eso han abandonado el Pleno todos los cómplices senadores de Morena, que ahora sí no tienen ni cara para estar aquí. Son ustedes también senadores de Morena, complacientes, serviles, indignos. Son seguidores de un régimen al que nunca le exigen nada, que no piden que rinda cuentas, que traicionan sus supuestos ideales para aprobar lo que sea que indique el presidente. No son capaces de mostrar la más mínima dignidad ni humanidad. Este régimen de López Obrador ha tocado el fondo de la inmundicia moral y la incompetencia y la ineptitud gubernamental. Por eso desde esta tribuna estoy aquí para decir basta ya de tanta negligencia de Morena, de tanta indiferencia, de tanta impunidad. Exijo que vengan aquí ante el Senado a rendir cuentas Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Ellos son los 2 secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Son los culpables políticos del crimen de Estado de Ciudad Juárez. Adán Augusto López y Marcelo Ebrard son los aquí ante el Senado a rendir cuentas Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Ellos son los 2 secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Son los culpables políticos del crimen de Estado de Ciudad Juárez. Adán Augusto López y Marcelo Ebrard son los autores intelectuales del crimen de Estado de Ciudad Juárez. Son ellos quienes tienen que dar la cara a los mexicanos, porque fueron ellos
Ebrard y Adán Augusto López, quienes diseñaron esta política migratoria que persigue y encierra a las personas de forma brutal e inhumana y luego los dejan morir envueltos en llamas sin mover un dedo. Ustedes son sus cómplices. Nadie de ustedes hoy renunció a Morena porque no tienen dignidad, porque están pisoteando los 39 cadáveres para salvar su próximo hueso político, bola de sinvergüenzas. Son ellos los que no han invertido en instalaciones dignas ni seguras y suficientes para proteger a los migrantes sin tratarlos como criminales. Son ellos los que han operado bajo un decreto ilegal en el que nadie se hace responsable de la migración, pese a que la ley es clara. Permítame, senadora Lili Téllez. Hace un par de semanas se llevó a cabo un debate intenso aquí en el Pleno. Me está usted preguntando, espere su turno, presidente. Espere su turno para hacerme la pregunta. No le acepto que me interrumpa. Le pido que me respete, senadora. Le pido que me respete. Mi participación. Le estoy pidiendo. No se aceptan comentarios. No, yo voy a seguir haciendo uso de la palabra porque estoy en mi derecho. Abusando porque es el presidente. Por eso abusa. Quiero manifestarle a la Asamblea. Esta es mi tribuna. Respéteme. Usted no tiene derecho a hablar hasta su turno, por más que sea el presidente del Senado. No sea cobarde, Alejandro. Se mantenga serena. Le suplico que se mantenga serena. Yo me mantengo como está el pueblo de México, indignado, horrorizado ante la inhumanidad de Morena. Serenos ustedes, que les vale la muerte de los 39 migrantes. Ustedes por eso están serenos. Actúe con pleno respeto y le pida a los oradores que eviten injurias, comentarios que ofendan, presidente del Senado. Es usted un abusador. Solo porque es el presidente del Senado se roba mis minutos en tribuna con alevosía y ventaja. Y yo soy un caballero y no le acepto. ¿Qué caballero ni qué nada? Caballero es el que respeta por lo menos la tribuna. Concluya con su participación. Me tomo los minutos que usted me ha robado de la tribuna. Ya basta. Ser presidente del Senado no le da derecho a atropellar los derechos de otro senador, menos en un caso tan grave como la muerte de 39 migrantes a manos del Estado mexicano. Ayer el presidente culpó a los migrantes. ¿Tiene una pregunta? El presidente dijo que se prendieron en llamas ellos solos. Por supuesto que no. No la acepta, ella es irrelevante y es cómplice de este crimen de Estado. Ayer el presidente culpó a los migrantes, dijo que se habían matado ellos solos. Marcelo Ebrard andaba dando vueltas en un carrito. Se tardó más de 24 horas en decir: esta boca es mía, porque le valieron los 39 migrantes muertos en su sistema de migración, y se exhibía a carcajadas y risas Marcelo Ebrard cuando había una tragedia histórica en Latinoamérica, un crimen de Estado. Adán Augusto salió a echarle la culpa a Ebrard. Y hoy, ¿dónde está Adán Augusto? En Veracruz, haciendo campaña presidencial ilegal. Muerto de risa Adán Augusto, porque eso es lo que hizo el presidente, les puso el ejemplo. Ríanse, señores, aunque tengan las manos manchadas de sangre, ríanse, hagan como que no pasa nada, y ustedes, senadores de Morena, no renuncian, son una inmundicia. Les valen las 39 vidas perdidas a manos del Estado. Concluya, senadora, por favor. Hay un abandono total, hay una inseguridad brutal, hay una inhumanidad brutal por parte de Morena. Que den la cara, porque lo van a pagar López Obrador, Ebrard, Adán Augusto y ustedes, bola de cómplices. Lo van a pagar, senadora, tarde o temprano. Muchas gracias, senadora. Adelante, en uso